Nunca pensé que una tranquila escapada de fin de semana a la cabaña cambiaría para siempre la forma en que veía a mi padrastro. Me llamo Isen, tengo 20 años, y esta historia ocurrió el otoño pasado, justo cuando empezaban a cambiar las hojas. Mi madre había sugerido el viaje, dijo que nos vendría bien pasar tiempo juntos. Tenía trabajo que atender en la ciudad, así que solo estábamos los dos. La cabaña estaba escondida en lo profundo del bosque, a kilómetros de cualquier pueblo. No era grande ni elegante, solo uno de esos lugares rústicos con suelos de madera crujientes, una chimenea que olía a hollín viejo y una vista del bosque que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El viaje hasta allí había transcurrido sin incidentes, casi en silencio, salvo por el suave zumbido de la radio y algún comentario ocasional sobre el tiempo o lo bien que estaría desconectar un rato. Cuando llegamos, el sol ya se ponía tras los árboles, proyectando largas sombras sobre el claro. Mi padrastro, Mark, se puso manos a la obra descargando el camión. Tenía una forma natural de moverse, fuerte y eficiente, como si estuviera hecho para estas cosas. Me ofrecía ayudar, pero me despidió con una sonrisa suya. «Eres el invitado este fin de semana», dijo, echándose una bolsa al hombro. «Tranquilo, yo me encargo». Mark no era mi padre biológico, pero había estado en mi vida desde que tenía 15 años. Era diferente a cualquier persona con la que mi madre hubiera salido, sólido, confiable, el tipo de hombre que podía arreglar un grifo que goteaba o construir una estantería sin esfuerzo. Tenía casi 50 años, pero no lo adivinarías con solo mirarlo, hombros anchos, un bronceado que delataba las horas que pasaba al aire libre y una seguridad discreta que hacía que la gente confiara en él al instante. Siempre lo había admirado de forma distante y respetuosa, pero mientras lo observaba subir las maletas a la cabaña, con la camisa de franela pegada a la espalda, sentí algo más. No era la primera vez que lo notaba, pero allí, lejos de todos, era más difícil de ignorar. Una vez que metimos todo dentro, Mark encendió el fuego en la vieja chimenea de piedra. La habitación se calentó enseguida, la luz parpadeante proyectaba sombras en las paredes. Me senté en el sofá, mirando mi teléfono, mientras él estaba junto al fuego, revolviendo la leña. Llevaba las mangas arremangadas, dejando al descubierto sus fuertes antebrazos, cubiertos de tierra por la descarga del camión. Me vio mirándolo y sonrió con suficiencia. «¿Estás bien por ahí?». Asentí rápidamente, fingiendo estar absorta en el teléfono. «Sí, solo revisando mensajes. Bien», dijo, estirándose. «De todas formas, no hay señal por aquí. Mejor me acostumbro». No se equivocaba. La cabaña era una zona muerta, sin wifi, sin cobertura, solo nosotros y el bosque. Se suponía que debía ser relajante, pero también hacía que todo se sintiera más cerca. El silencio no era vacío, lo llenaban el crepitar del fuego, el crujido ocasional de la cabaña y el suave sonido de Mark moviéndose, acomodándose. Esa primera noche transcurrió sin incidentes. Cenamos, un guiso enlatado calentado al fuego, y jugamos a las cartas en la vieja mesa de madera. Mark era sorprendentemente bueno jugando al póker, su mirada penetrante captaba cada señal. «No eres tan astuta como crees», bromeó cuando intenté farolear con un par de treses. Me reí, pero había algo en su forma de mirarme que se me quedó grabado mucho después de que nos hubiéramos ido a dormir. Cuando por fin me metí en la cama, la cabaña estaba oscura y silenciosa. Podía oír el viento susurrando entre los árboles y el suave sonido de Mark moviéndose en la habitación contigua. Miré al techo, intentando librarme de la extraña tensión que se había acumulado toda la noche. Solo era mi padrastro. Esto era solo un viaje de fin de semana, nada más. Pero mientras yacía allí, escuchando el ritmo constante de sus pasos, no pude evitar preguntarme, ¿y si lo era? A la mañana siguiente, me desperté con el aroma a café y el suave tamborileo de la lluvia contra las ventanas. La cabaña parecía aún más pequeña bajo la luz grisácea. Las paredes parecían cerrarse al ritmo constante de la tormenta exterior. Mark ya estaba levantado, de pie junto a la ventana con una taza en la mano, observando la lluvia deslizarse por el cristal. Todavía llevaba puesto su pijama, pantalones de chándal grises y una camiseta térmica ajustada que le ceñía el pecho y los brazos. «Buenos días», dijo, girándose para mirarme. Su voz era grave, un poco áspera, como siempre al despertar. «Espero que no estés muy decepcionada».
Parece que nos quedaremos dentro un tiempo, negué con la cabeza y cogí una taza de la encimera. De todas formas, no tenía grandes planes. Era cierto. El aislamiento era parte del atractivo, o al menos eso me dije cuando mi madre me sugirió el viaje. Pero ahora, sin nada que hacer más que pasar el día sentada en la cabaña, no estaba tan segura. Mark estiró su ancha figura, llenando el pequeño espacio, y me sorprendí mirándolo de nuevo. Se dio cuenta, lanzándome una mirada curiosa que me revolvió el estómago. ¿Estás bien, chaval? Sí, dije rápidamente, dándome la vuelta para servirme un café. Es que no estoy acostumbrada a tanto silencio, se rió suavemente, apoyándose en el mostrador. Cuesta acostumbrarse, pero es bueno para la salud. Aclara la mente. Pasamos la mayor parte de la mañana en rincones separados de la cabaña. Yo en el sofá con un libro que no estaba leyendo, y Mark cerca de la ventana, jugueteando con una vieja caña de pescar que había traído. El silencio entre nosotros no era incómodo, pero sí cargado, como si hubiera algo que ninguno de los dos quisiera decir en voz alta. Al mediodía, la lluvia había amainado y Mark decidió cortar leña. Me mantendrá ocupado, dijo, poniéndose las botas. Además, aquí se enfría rápido si se apaga el fuego. Lo observé por la ventana mientras trabajaba, con el hacha subiendo y bajando a un ritmo constante. Su camisa se le pegaba al cuerpo, húmeda por la ligera neblina, y sus músculos se movían con una fuerza natural que era difícil de apartar la mirada. De vez en cuando, se detenía para secarse la frente o ajustar la empuñadura, y yo me encontraba conteniendo la respiración sin darme cuenta. Cuando por fin volvió a entrar, estaba empapado, con el pelo pegado a la frente y la camisa pegada al pecho. Maldita lluvia, murmuró, quitándose las botas de una patada cerca de la puerta. Se quitó la camisa, escurriéndola sobre el fregadero antes de tirarla sobre la encimera. Intenté no mirarlo, pero era imposible no notar cómo sus músculos se tensaban y se movían con cada movimiento. Voy a darme una ducha rápida, dijo, pasándose una mano por el pelo mojado. ¿Estás bien aquí? Sí, claro, respondí con la voz un poco acelerada. Me miró de forma extraña, entre divertida y algo más, antes de desaparecer por el pasillo. El sonido de la ducha llenó la cabina, el agua golpeando las viejas tuberías. Me quedé en el sofá, intentando concentrarme en mi libro, pero mi mente seguía divagando. No era solo su aspecto, aunque sin duda formaba parte de ello. Era su porte, la tranquila seguridad que hacía que todo lo que hacía pareciera intencional. Cuando regresó, solo llevaba una toalla, ceñida a las caderas, con la piel aún húmeda y brillante en la penumbra. Me quedé paralizada, con el corazón latiéndome con fuerza mientras cruzaba la habitación para sacar una camisa limpia de su bolso. No pareció darse cuenta, o quizás sí simplemente no dijo nada. ¿Estás bien?, preguntó, quitándose la camisa por la cabeza. Su voz era despreocupada, pero había algo en su tono que me aceleró el pulso. Sí, dije, obligándome a apartar la mirada. Solo estoy cansada, supongo, él asintió, sentándose frente a mí con una botella de agua. Es la lluvia. Siempre me da pereza. Nos quedamos allí sentados un rato, el espacio entre nosotros se llenaba con el crepitar del fuego. Sentía sus ojos fijos en mí de vez en cuando, como si intentara descifrar algo. No me atreví a levantar la vista, temerosa de lo que podría ver si lo hacía. El resto del día se alargó, con la lluvia arreciando por la tarde, impidiendo salir. Mark se pasó la mayor parte del tiempo trasteando con cosas de la cabaña, arreglando una bisagra suelta del armario de la cocina, revisando la pila de leña u ordenando los estantes cerca de la chimenea. Intenté ayudar, pero me despidió con una risita. ¿Puedo con ello, Isen? Relájate. Para eso estamos aquí. Sin embargo, no me sentía muy relajada. Estar tan cerca, solos los dos, hacía que el aire se sintiera cargado de algo tácito. No era nada que él dijera o hiciera, no exactamente. Era la forma en que se movía por la cabaña con esa tranquilidad, como si perteneciera allí de una forma que yo no, como si se sintiera completamente a gusto consigo mismo, mientras yo no podía dejar de juguetear con el dobladillo de mi suéter o mirar por la ventana la lluvia. Al anochecer, la tormenta se había convertido en un aguacero constante. Mark decidió preparar la cena, filetes en una sartén de hierro fundido con patatas y verduras. El aroma,
cálido y sabroso, llenó la cabaña, y por un rato, todo pareció normal. Comimos en la pequeña mesa de madera, con el fuego crepitando de fondo, y hablamos de nada en particular, de cómo la cabaña había pertenecido a la familia durante años, de cómo solía venir aquí con sus hermanos cuando eran niños. ¿Alguna vez has pensado en hacer algo así más a menudo?, preguntó en un momento dado, reclinándose en su silla. ¿Escapar de la ciudad, pasar un rato al aire libre? Me encogí de hombros. No sé. Es que se está bien aquí, pero supongo que nunca lo había pensado, asintió pensativo. Su mirada se posó en mí un instante. Deberías. Te hace bien. Te aclara la mente. Después de cenar, limpiamos juntos, recorriendo la pequeña cocina a un ritmo tácito. En un momento dado, nuestras manos se rozaron al alcanzar el mismo plato, y sentí una descarga eléctrica. Levanté la vista y, por una fracción de segundo, nuestras miradas se cruzaron. Había algo en su expresión, algo curioso, casi inquisitivo, pero no dijo nada. Yo tampoco, la tensión no hizo más que aumentar a medida que avanzaba la noche. Terminamos de nuevo en la sala, sentados junto a la chimenea. Mark se estiró en el sofá, con el brazo apoyado en el respaldo, mientras yo me sentaba en el suelo, apoyada en el sillón. No hablamos mucho, solo observamos las llamas danzar y escuchamos la lluvia. Pero de vez en cuando, sentía su mirada fija en mí, como si me estuviera observando, intentando descifrar algo. En un momento dado, se acercó y agarró la manta que cubría el respaldo del sofá. Toma, dijo, lanzándomela. Parece que tienes frío. Gracias, murmuré, rodeándome con él. Olía ligeramente a él, una mezcla de cedro y algo más que no pude identificar. Era reconfortante, de una forma en la que no quería pensar demasiado. A medida que avanzaba la noche, el fuego se fue apagando y la cabaña se volvía más silenciosa a cada minuto que pasaba. Mark bostezó, estirándose de nuevo, y no pude evitar notar cómo su camisa se subía ligeramente, dejando entrever su vientre. Aparté la mirada rápidamente, con la cara acalorada. Te ves cansado, dijo en voz baja y cálida. Deberías dormir un poco. Supongo, respondí, aunque no me moví. No estaba segura de poder levantarme sin delatar algo. Me observó un momento y luego sonrió, una pequeña sonrisa cómplice que me revolvió el estómago. No te quedes despierta hasta muy tarde, dijo, poniéndose de pie. Mañana será un día largo. Asentí, ajustándome aún más la manta mientras desaparecía por el pasillo. El sonido de su puerta al cerrarse resonó suavemente por la cabaña, dejándome sola con el fuego moribundo y la lluvia. Me quedé allí sentada un buen rato, mirando las llamas, con la mente llena de pensamientos que no podía expresar con palabras. Me desperté tarde a la mañana siguiente. La cabaña estaba inquietantemente silenciosa, salvo por el tenue sonido de la lluvia que aún golpeaba las ventanas. El fuego de la chimenea se había apagado, dejando la habitación más fría de lo que esperaba. Me puse una sudadera con capucha y entré en la cocina. Me encontré con Mark ya levantado, sentado a la mesa con una taza de café en la mano. Parecía relajado, casi demasiado, con el pelo ligeramente despeinado y la camisa de franela desabrochada por arriba, dejando entrever un ligero bronceado en el pecho. Buenos días, dormilona, dijo con una sonrisa burlona. Pensé que tendría que despertarte yo mismo. Puse los ojos en blanco y cogí una taza de la encimera. No es tan tarde, ya es bastante tarde. Empezaba a pensar que me estabas evitando. Su tono era ligero, burlón, pero algo en él me hizo reflexionar. Lo miré, pero su rostro era indescifrable, con la mirada fija en el vapor que desprendía su café. La lluvia no había parado, así que estábamos atrapados dentro otra vez. Después del desayuno, Mark sugirió que hiciéramos algunas reparaciones en la cabaña. Aprovecharemos, dijo, entregándome una caja de herramientas. Ven, te enseñaré a arreglar ese escalón suelto del porche. Pasamos la mañana trabajando codo, con sus manos firmes y seguras mientras me mostraba qué hacer. Intenté concentrarme, pero era difícil no notar cómo se inclinaba para guiarme las manos, con su voz baja y cálida mientras me explicaba cada paso. En un momento dado, sentí su mano en mi hombro, firme pero suave, y tuve que reprimir el impulso de inclinarme hacia su tacto. Para cuando terminamos, la lluvia había parado,
dejando el aire húmedo y fresco. Regresamos a la cabaña, sacudiéndonos el frío. Buen trabajo, dijo, dándome una palmada en la espalda. Su mano se demoró solo un segundo más de lo necesario, y sentí que se me cortaba la respiración. La tensión entre nosotros era innegable, pero ninguno dijo nada. En cambio, nos acomodamos de nuevo en la sala, con el fuego reavivado y una cálida luz sobre la habitación. Mark se estiró de nuevo en el sofá, con las piernas estiradas y relajadas, mientras yo me sentaba en el sillón, intentando no inquietarme. «Has estado callado», dijo después de un rato, rompiendo el silencio con su voz. «¿Tienes algo en mente?» Negué con la cabeza rápidamente. «No, estoy bien», no parecía convencido. «¿Seguro?» «Pareces estar un poco raro estos últimos días», dudé, sin saber cómo responder. Una parte de mí quería decírselo, sacarlo todo a la luz, pero las palabras se me atascaron en la garganta. En cambio, me encogí de hombros. «Supongo que simplemente no estoy acostumbrada a tanto tiempo de inactividad». Mark se recostó, con la mirada firme y pensativa. «No está mal, sabes, estar aquí, lejos de todo. Te hace pensar en lo que es realmente importante». «Sí», dije en voz baja, con la mirada fija en el fuego. «Supongo que sí». La habitación volvió a quedar en silencio, el aire cargado de algo que no podía identificar. Sentía su mirada fija en mí, como si esperara que dijera algo más, pero no me atrevía a hablar. Todavía no. Tras una larga pausa, Mark se incorporó, apoyando los codos en las rodillas. «Sabes», empezó en voz baja. «No soy tan despistado como crees». Me quedé paralizado, con el corazón latiéndome con fuerza. «¿Qué quieres decir?» Me dedicó una pequeña sonrisa, casi cómplice. «Has estado actuando diferente. No sé qué te pasa por la cabeza, pero sea lo que sea, no tienes que guardártelo para ti». Abrí la boca para responder, pero no salió nada. Me observó un momento más y luego se recostó de nuevo, con una expresión suave pero indescifrable. «Piénsalo», dijo simplemente. Asentí, incapaz de mirarlo a los ojos. Mi mente iba a mil, cada pensamiento chocando con el siguiente, pero una cosa estaba clara: esto ya no estaba solo en mi cabeza. El resto de la tarde transcurrió como un borrón. No podía dejar de darle vueltas a las palabras de Mark. «No soy tan despistado como crees». ¿Qué quería decir con eso? ¿Intentaba que me abriera algo casual, o percibía la verdadera tensión que latía entre nosotros? Me quedé callada, manteniéndome ocupada fingiendo leer o navegando sin rumbo por el móvil. Mark, en cambio, parecía completamente tranquilo. Se ocupaba de pequeñas tareas, tarareando suavemente mientras trabajaba. De vez en cuando, lo pillaba mirándome, con expresión pensativa, casi divertida. Me erizaba la piel. Para cuando llegó la hora de cenar, la tormenta había arreciado de nuevo, el viento aullaba entre los árboles y la lluvia azotaba las ventanas. Mark volvió a cocinar, esta vez un plato sencillo de pasta, y comimos en un silencio cordial. Pero el silencio ya no era el mismo, ahora se sentía más pesado, como si algo no dicho se cerniera entre nosotros, esperando a que alguno lo rompiera. Después de cenar, volvimos a limpiar juntos, recorriendo la pequeña cocina como si lleváramos años haciéndolo. En un momento, alcancé un plato al mismo tiempo que Mark, y nuestras manos se rozaron. Me quedé paralizada, con la respiración entrecortada, y cuando levanté la vista, él me estaba mirándome de verdad. Ninguno de los dos se movió durante lo que pareció una eternidad. Su mano se quedó sobre la mía, y el calor de su piel me dio un vuelco. El corazón me latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja, casi un susurro. «Sí», logré decir, aunque mi voz sonó tensa incluso para mí. Sus ojos buscaron los míos, y por un momento pensé que iba a decir algo más, pero luego apartó la mano, rompiendo el momento. «¿Por qué no nos traes un par de cervezas?», dijo con naturalidad, como si nada hubiera pasado. Asentí, agradecida por la excusa para alejarme. Me temblaban las manos cuando cogí las botellas del refrigerador y destapé las botellas. Cuando me giré, estaba sentado en el sofá, con un brazo sobre el respaldo, observándome con la misma intensidad silenciosa. Le di una cerveza y me senté frente a él en el sillón, intentando mantener la respiración tranquila. Bebimos en silencio un rato,
con el sonido de la lluvia inundando la habitación. Sentía su mirada fija en mí, pero no me atrevía a levantar la vista. Finalmente, Mark rompió el silencio. Ethan, dijo con voz tranquila pero firme. ¿Puedo preguntarte algo? Tragué saliva con fuerza y se me aceleró el pulso. Claro. Se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. ¿Qué te pasa? Has estado diferente este fin de semana, distraído, como si llevaras algo pesado, dudé, con la mente acelerada. No podía decirle la verdad, ¿verdad? Estoy bien, dije finalmente, pero las palabras me resultaron vacías. Mark no parecía convencido. Vamos, dijo con suavidad. No voy a presionarte, pero puedes hablar conmigo. Lo sabes, ¿verdad? Su tono era tan genuino, tan sincero, que casi me destroza. Sentí un nudo en la garganta y aparté la mirada rápidamente, mirando al suelo. No es nada, murmuré. Mark se quedó callado un buen rato, y entonces lo sentí moverse. El sofá crujió al levantarse. Levanté la vista, sobresaltada, y lo vi caminando hacia mí con una expresión indescifrable. Se detuvo frente a mi silla, sobresaltándome en la penumbra. Ethan, dijo en voz baja, casi un susurro. Sea lo que sea, no tienes que guardártelo para ti. Estoy aquí, no podía respirar. El aire entre nosotros se sentía eléctrico, cargado de algo que no podía identificar. Quería decir algo, lo que fuera, pero no me salían las palabras. En cambio, lo miré, con el corazón latiéndome tan fuerte que ahogaba todo lo demás. Y entonces hizo algo inesperado. Extendió la mano, cálida y firme, y la apoyó en mi hombro. El roce fue simple, casi casual, pero me estremeció. No me voy a ninguna parte, dijo en voz baja. No tienes por qué tener miedo, tragué saliva con fuerza, con el pecho apretado. Sus palabras flotaban en el aire, pesadas y cargadas de significado, y por primera vez, me pregunté si lo sabía. Si lo había sabido desde el principio. El peso de su mano sobre mi hombro me apaciguaba y me abrumaba a la vez. Quería decir algo, explicar la tormenta de emociones que me azotaba, pero no me salían las palabras. En cambio, me quedé allí sentada, paralizada bajo su tacto, con el corazón latiéndome tan fuerte que estaba segura de que podía oírlo. Mark se agachó a mi altura, su rostro repentinamente más cerca. Sus ojos, suaves pero penetrantes, escrutaron los míos como si intentara leer cada pensamiento no expresado. «Estás temblando», dijo en voz baja, con la voz impregnada de preocupación. «¿Qué pasa, Ethan?» «No lo sé», susurré, con la voz apenas audible. Pero era mentira. Sí lo sabía. Sabía exactamente qué pasaba, qué sentía. Simplemente no sabía cómo expresarlo en voz alta. La mirada de Mark se suavizó aún más, y su mano se deslizó de mi hombro a mi brazo, un toque deliberado pero suave. «No pasa nada», dijo con voz tranquila y firme. «No tienes que dar explicaciones si no estás lista». Lo miré entonces, lo miré de verdad, y algo dentro de mí se desató. Sin poder contenerme, las palabras salieron a borbotones. «Eres tú», dije con voz temblorosa. No sé por qué, pero eres tú. Sus cejas se alzaron ligeramente, sorprendido, pero no se apartó. En cambio, su agarre en mi brazo se apretó ligeramente, un ancla tranquilizadora en medio de mi tormenta emocional. «Ethan», dijo en voz baja, firme pero cautelosa. «¿Estás seguro?» Asentí, incapaz de hablar, con la garganta apretada por la emoción. La habitación parecía imposiblemente pequeña. El fuego proyectaba sombras parpadeantes en las paredes. La tensión entre nosotros era eléctrica, crepitaba con algo que ya no podía negar. Mark dudó un momento, sus ojos buscando los míos, y luego se movió lenta y cuidadosamente. Cerró el espacio entre nosotros, deslizando su mano hacia arriba para acunar un lado de mi rostro. Su tacto era cálido, firme, y cuando su pulgar rozó mi mejilla, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «Ya no eres una niña», dijo en voz baja, casi un susurro. «Pero necesito que estés segura. Esto no es algo que podamos revertir. Punto». «Lo soy», dije, con las palabras saliendo atropelladamente. Nunca he estado más seguro de nada. Por un instante, me miró con expresión indescifrable.
Y entonces, con un suspiro silencioso, se inclinó hacia mí, rozando sus labios con los míos en un beso suave y tentativo. Fue como si el tiempo se hubiera detenido. El único sonido era el crepitar del fuego y la lluvia contra las ventanas. Su mano era firme pero suave, sus labios cálidos y cuidadosos, como si temiera presionar demasiado, demasiado rápido. Cuando se apartó, sus ojos buscaron los míos, buscando alguna señal de vacilación. Pero no la hubo. Me incliné hacia adelante, acortando la distancia de nuevo, y esta vez el beso se profundizó, lento y pausado, como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. El resto de la noche transcurrió en una mezcla de calidez y cercanía, una conexión que se sintió más profunda y real que cualquier otra que hubiera experimentado. No hablamos mucho, no era necesario. Cada roce, cada mirada, cada momento de silencio hablaba más fuerte que las palabras. Ese fin de semana en la cabaña lo cambió todo. No se trataba solo de lo que pasó esa noche, se trataba de comprender por fin algo que me había dado demasiado miedo admitir, incluso a mí misma. Mark y yo no teníamos todas las respuestas, y sabíamos que el camino no sería fácil, pero por primera vez, sentí que estaba justo donde debía estar. ¿Qué harías si te encontraras en un momento así? Si te dieras cuenta de que la persona que has estado intentando ignorar es a la que no te pudiste resistir. Cuéntame qué te parece en los comentarios y no olvides darle me gusta, suscribirte y compartir. Hay más historias como esta por venir, y estoy deseando compartirlas contigo. Gracias por ver la transmisión y nos vemos la próxima vez.